Bueno, ¿qué le cuento? Vamos a hacer un pequeñísimo repaso de algunos puntos de la semana pasada, de la otra semana, hace 2 semanas, la semana pasada no tuvimos, y empezamos hoy la etapa final, la última línea o la recta final de Armas para la Guerra Espiritual. 16ª sesión, o sea que ya vamos por 4 meses casi, y no va a llegar a 5 meses, pero digamos 5 meses con este tema. Estamos ahí terminando, digo, y después ya arrancamos para fin de año con las actividades de fin de año, que no le voy a decir todavía nada para no marearlo, pero tenemos varias cosas para fin de año. Lo último que hablamos sobre armas para la guerra espiritual, le cuento de acá: Dios nos llama a personas desocupadas, Dios nos llama a gente sin propósito. Esto es lo que le mencioné recién. Todo llamado tiene un proceso. Cada vez que Dios te llama, te mete en un proceso para perfeccionarte. No le escapes al proceso, no le temas al proceso. Y esto que le decía también, nuestra respuesta al proceso es una parte esencial del crecimiento y la transformación. Mirando el ejemplo de David, no ponga al enemigo a la altura de Dios, entienda que siempre está por debajo. No ponga al enemigo a su altura, porque también está por debajo del cristiano. Mire el conflicto a través de los ojos de Dios, como los mira Él, y algo que me gusta, mire el conflicto que se presente por detrás de la espalda de Dios. O sea, dándose cuenta que Dios está ahí, Dios me está cubriendo la espalda, que si el enemigo está atrás, yo me doy vuelta, está Dios, y por allá, detrás de las espaldas de Dios, si entiende un poquito la imagen que le quiero hacer ver, esa es la posición real. Bueno, creo que ya a esta altura, después de 15 capítulos, 15 semanas hablando de esto, ya más o menos espero que alcanzamos a entender que el enemigo no tiene más poder que el que le damos, que la iglesia tiene toda autoridad sobre las fuerzas del mal y que no existe ninguna fuerza demoníaca que tenga poder contra la iglesia y contra el cristiano entendido de su posición. Y que las verdaderas armas radican en saber quién soy, dónde estoy parado, cuál es el potencial, conocer qué es lo que Dios me dio y conocer mi posición. Por eso también decía, como decía también en el devocional de esta mañana, de cambiar mi manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, de la iglesia, de la visión de la iglesia y de mi posición y relación con Dios y delante de Dios. No haga caso a las acusaciones de los demás. Al que le venga a meter el dedo en la oreja, el dedo en el ojo, ignórelo, siga para adelante. No podés vivir de la unción de otro, sino que tenés que poner en ejercicio lo que Dios te dio a vos, que Dios te dio herramientas y armas para salir adelante. Y lo último que vimos ese miércoles, hace 2 semanas, David no reunía las condiciones, no tenía fuerza ni preparación militar. Su físico no estaba acorde a semejante enfrentamiento. Su familia lo marginaba y lo rechazaba. Pero también, y a pesar de todo eso, David se había acostumbrado a enfrentarse a los problemas sin ayuda más que de Dios. Suficiente con eso. David sabía que Dios estaba con él. Es necesario que lo sepamos. David reconocía que la batalla no era contra él, sino que era contra Dios. No es nuestra la guerra, es contra el Señor. Entonces, si yo estoy del lado del Señor, Él pelea por mí. David era celoso de la obra de Dios. Tome un compromiso, sea parte, sea iglesia. Y David confiaba ciegamente en Dios. El confiar ciegamente significa que cuando se presentó en Goliat, el enemigo en este caso, el caso de David, cuando él lo va a encarar, cuando se entera la oferta que estaba haciendo el rey, cuando ve un poquito el panorama de lo que estaba pasando, no dudó ni por un instante, no tuvo miedo, no se puso a calcular, ¿podré derribar al grandote este? Sino que salió convencido, salió con determinación, se encaró directo, diciendo: a ver, ¿quién es este que me viene acá a bardear? A ver, vos no tenés nada que ver con el ejército de Dios, así que hoy mismo vas a morir acá. Esa actitud que tal vez uno la puede ver como arrogancia, tal vez alguno la puede ver como que es desconocimiento, medio ignorante o tonto o qué sé yo, no, eso era una confianza ciega. Sabía quién estaba con él. Entrando en esta última etapa, que tiene una introducción y que es esta que nos va a llevar la charla de hoy, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, es un versículo muy conocido, muchas veces lo hemos hablado,
A lo largo de estas semanas muchas veces lo mencioné también, pero le llegó el momento de aplicación para entender. Empieza diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y lo primero que me quedo con esto, para entender, hay dos palabritas en esta frase, que son las que a mí me hablan de la posición o de mi posición, y en cierta manera un resumen de todo lo que venimos viendo, hablando hasta hoy. La primera de ellas, la primera de las dos palabras es armas. Bueno, la serie de mensajes, esto se llama Armas para la Guerra Espiritual. O sea que Pablo lo está mencionando acá. Él ahí ya no habla de guerra, sino habla de milicia. La milicia es un grupo de soldados, un grupo de un ejército que sale y se enfrenta a una batalla. Es aquel que está enrolado, es aquel que tomó un compromiso, tomó una decisión. La milicia es aquel que dejó su beneficio personal, tal vez. Es aquel que va en pro del bien común, para después sí generar un beneficio personal. Es aquel que tuvo que hacer renunciamientos, es aquel que capaz tuvo que dejar a su familia o por un tiempo dejar a su familia, capaz que tuvo que dormir mal, comer mal, no sé, estar en el barro, estar en la lluvia, qué sé yo. Tantas cosas que pasan solamente por el hecho de haber tomado ese compromiso. Pero entre estas dos palabras, el resumen de estas dos palabras es: Dios te dio armas, no estás desarmado, sino que Dios te capacitó con un armamento para que vos enfrentes todo aquello que se quiera levantar. Una de las, no mentiras, sino engaños que tenemos los cristianos, más que nada cuando llegamos al Señor, pero que según como vayamos creciendo no transcurre a lo largo de todo el tiempo, es esa idea de pensar que somos unos pobrecitos desvalidos y que solamente en la iglesia o estando en la iglesia estamos bien y que Dios nos está mirando con el dedo todo el tiempo, buscando a ver dónde nos equivocamos para ahí tirarnos un rayo y ahí consumirnos. Como si la idea en realidad es al revés de eso, ¿no? Como si la única meta de ser cristiano es estar escapándonos de la condenación de Dios, cuando no tiene nada que ver con eso, sino es alcanzar salvación y poder tener esa vida eterna y la bendición que con eso viene. Entonces Dios nos dio unas armas, varias. Muchas de esas son las que ya hemos visto. A lo largo de estas 15 semanas, así en resumen le digo, 50 puntos estuvimos viendo, que son 50 armas, herramientas, elementos, recursos que Dios puso en nuestras manos para ser libre de todo ataque del enemigo y de cualquier cosa que se quiera levantar a nuestro alrededor. No estás solo, no sos un pobrecito, no sos un debilucho, sino que formás parte de un ejército, para alinearme con la palabra milicia, de un ejército sobrenatural. Formás parte de un movimiento transformador que empieza transformando tu vida y alcanza a transformar el lugar donde estás, tu entorno y por extensión, si hacemos las cosas bien y si nos movemos de la manera correcta, transforma todo aquel lugar donde nosotros entramos. Solamente la iglesia tiene la capacidad de transformar, la capacidad de determinar las condiciones del lugar donde estamos. Somos militantes, ser cristiano es ser militante. Lástima que la palabra militante tiene tan mala prensa, ¿no? Porque cuando decimos milicia, ok, pero cuando decimos militante ya suena a política, es inevitable pensar en eso y tiene no solo mala prensa, si uno escucha militante, bueno, ya empezás a pensar un montón de cosas negativas, pero militante es aquel que cree una causa, cree en una doctrina, cree en una ideología, como le dije antes, toma un compromiso, una decisión para pelear por esa ideología, se enrola y avanza. Bueno, somos militantes, como cristianos somos militantes. ¿Militantes de qué? Somos militantes de la libertad, como cantamos. Somos limitantes. Somos militantes de ese, para acomodarle la palabra, de la bendición en el proceso. Somos militantes de la alegría de la transformación. Somos militantes de una vida nueva. Somos militantes de la transformación espiritual. Y somos militantes del reino. Salimos a, si quiere, utilizando términos políticos, salimos a hacer campaña del reino de los cielos. Salimos a anunciar que es la mejor opción. Salimos a decirle a la gente que la única manera que cambie su realidad
es creyendo en Jesucristo. Eso es ser un militante. Somos militantes. Y en forma bélica, o en forma militar, decía uno de los primeros puntos que decía cuando comenzamos, es que desde el día que yo decidí seguir a Jesucristo, el hecho de seguir a Cristo, de ser cristiano, es una declaración de guerra. Soy militante, estoy en pie de guerra contra las fuerzas del enemigo. Como ahora está de moda, se está hablando mucho de esa palabra neutralidad, que tiene que ver con el balotaje dentro de la casi 2 semanas adelante. Bueno, de esa neutralidad ya hablamos nosotros hace 2 o 3 meses atrás, que en el reino de los cielos no existe la neutralidad. Y que si usted dice, bueno, yo no me involucro, yo no me meto, bueno, ya tomó parte. Si no me meto, tomó parte del lado vencedor. Si no me meto, se quedó del lado de aquel que te empieza a trabajar en la cabeza y te lleva a la perdición. Somos militantes de la fe, de la transformación y de la vida abundante. Ser cristiano es una declaración de guerra contra los ataques y amenazas del enemigo, y es una postura, escuche esto, siempre alerta, siempre firme, siempre de pie, como es la postura de un militar o de fuerza de seguridad, como vio el escudito de la Policía Federal, que tiene el gallito ese que significa siempre alerta, justamente. Así es el cristiano, siempre alerta, siempre firme, siempre firme, siempre firme y siempre de pie. Sí, soy consciente que las 3 cosas muchas veces nada, pero bueno, esa es la lucha contra la cual nos tenemos que levantar. Tenemos peor lucha, tenemos una lucha más fuerte contra nosotros mismos que contra el mundo espiritual. Culpábamos al diablo de todo cuando él se sienta a mirar cómo nosotros solos nos metemos en nuestros problemas y nuestra indisciplina, irresponsabilidad, falta de compromiso, falta de acercarnos a Dios, falta de búsqueda de Dios. Todas esas cosas van trabajando solitas en contra de nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo. Mateo 26, 41 dice, permanezcan despiertos y oren. Creo que esta semana, no sé si fue el sábado que hice una mención a eso de despiertos también. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Despiertos, alerta, siempre vigilantes, siempre mirando. 1 Tesalonicenses 5:6. Por lo tanto, lo leímos anoche, no debemos dormirnos como los demás. Los demás se duermen, usted no se tiene que dormir, tiene que estar alerta, siempre mirando lo que puede pasar. Despierto, alerta, firme, de pie. 1 de Pedro, muchas veces leído también, capítulo 5, versículo 8, practiquen el dominio propio y, reclarito, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora su enemigo el diablo? Al que no está alerta. Al que cuando el diablo anda rondando como un león está papando moscas. Al que está mirando el cielo o mirando el piso. Al que está contando florcitas o está hablando con los animalitos. Al que se quedó durmiendo en medio del trabajo. A ese, no es a cualquiera, a ese es al que devora, al que no está alerta. El cristiano siempre de pie, siempre firme, siempre alerta. Continuamos con vuelvo en realidad al versículo de Corintios, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y en este punto me quiero extender un poquito más, porque es el nexo a entender las cosas que tienen que ver con nuestra cabeza. No utilizamos armas carnales. A ver, desde la parte tal vez humana, no peleamos con sabiduría, con intelecto, con experiencia, con conocimiento, con profesionalismo. No peleamos con dinero, no peleamos por posición. No, nada de eso sirve para esta guerra espiritual. Si salgo de ese enfoque humano y voy a la parte bélica, por decir así, las armas que usamos tampoco son las que usan los seres humanos. O sea, no andamos enfrentándonos a los problemas con una AK-47, con una
una Versa o con un fusil o con una 45, no, nada, tampoco sirve. Aunque yo sé que alguno tiene gana cuando se presenta algún problema, le sería más fácil sacar una 22 y es mucho más sencillo, se terminan los problemas, pero le trae otros problemas, así que no entre por ese lado, sino que las armas que nosotros usamos son armas espirituales. Y al mismo tiempo de ser armas espirituales, esas armas que son espirituales son poderosas en Dios. O sea, hay un vínculo. No es un arma espiritual que está desconectada de Dios. Es un arma espiritual que está conectada a Dios. El arma espiritual, muchas de las que hemos hablado y algunas de las que vamos a hablar hoy y las semanas que vienen, esas armas espirituales son herramientas, son elementos que están en conexión, como si fuera un wifi, en conexión con Dios, y que hace que cuando yo lo pongo en práctica, cuando yo lo activo, eso tiene esa relación con Dios, que el poder de Dios actúa en ese arma y en el lugar donde yo lo estoy aplicando. Y muchas de esas cosas tienen que ver, vuelvo para atrás, a una de las primeras semanas, de las primeras charlas, de la primera en realidad. La guerra espiritual no es un conflicto de poder, sino que la guerra espiritual es un conflicto de verdad. Y resumiendo el concepto de verdad, saber quién soy, saber quién es Dios y qué es lo que Él me dio, qué es lo que Él puso en mis manos. Ahora bien, las armas que usamos, estas que Dios nos dio, han sido diseñadas para enfrentar los problemas espirituales. Al haber sido diseñadas por Dios, significa que tienen ya no solo el poder de Dios, sino la capacidad para que se cumpla ese propósito. Todo lo que Dios hace, dice Génesis 1 y Génesis 2, todo lo que Dios hace es bueno. Si Dios lo hizo, es bueno. Si Dios lo hizo, sirve. Si Dios lo hizo, funciona. Entonces las armas estas espirituales que usamos funcionan. ¿Y en qué áreas funcionan? Ahora seguimos con el versículo. Funcionan en aquellas cosas que tienen que ver con el conflicto espiritual que nosotros enfrentamos. Que un arma de Dios que está en nuestras manos funcione significa que no hay manera de que eso no salga bien. Que un arma espiritual que está en nuestras manos, que viene de Dios y está conectada con Dios, funcione, significa que todo lo que Dios pensó y todo lo que Dios determinó y todo lo que Dios quiere hacer, eso va a ser. Acá entra la cuña, volviendo a la situación anterior sobre estar alerta, que bueno, depende de nosotros. Y en definitiva, ese arma está en nuestras manos. O sea, si la uso y cómo la uso, es que va a funcionar. No es, si no funciona, no es que el arma no está preparada. Si no funciona, es que yo creo que no funciona. Si no funciona, es que yo no tengo entendimiento o la capacidad para hacer que funcione. Si no funciona, es como que teniendo un revólver, una pistola, un fusil, teniéndolo en las manos, no sepa cómo se activa, no sepa cargarlo, y entonces agarre al ladrón que entró a mi casa, le empiece a pegar con la escopeta en vez de dispararle. No es culpa del arma, es culpa mía que no estoy haciendo o no estoy parado en la posición en que tengo que estar. Espera acá. Usando estas armas espirituales no nos enfocamos en los agentes externos, sino que nos enfocamos en nuestra identidad. Las armas espirituales tienen que ver con quién soy, tienen que ver dónde estoy. Hemos creído, y como le dije antes, espero que ya no, que todo el ataque proviene del diablo, que toda nuestra vida es una pelea contra el diablo y que todo el tiempo tenemos que estar defendiéndonos del diablo. Hemos creído en esa misma línea que el evangelio significa, al estar en pie de guerra, todo el tiempo analizando, investigando dónde está el diablo, dónde está el demonio, para atacar ese demonio, para enfrentar al diablo. Hemos creído que en todos lados hay demonios, es verdad, en todos lados hay demonios, constantemente. Algunos locos creen que en la iglesia hay demonios, es verdad, en la iglesia hay demonios también, en todos lados hay demonios.
Entonces hemos llegado a pensar o a creer que yo tengo que estar todo el tiempo así cuidándome. ¿Y no dijiste que tengo que estar alerta? Tengo que estar alerta de mi posición. Al estar alerta de mi posición, el que anda alrededor mío buscando a quien devorar ya no puede llegar sobre mí. Pero la realidad, como dice Santiago 4, versículo 7, la realidad no es que yo tengo que estar mirando al enemigo, buscando al demonio, buscando al diablo, atacando, inventando la manera, buscando libros de guerra espiritual, estudiando, haciendo cursos de liberación, haciendo cursos de demonología, a ver de qué manera enfrentar al diablo, sino que la Biblia me dice lo contrario. Mi posición para con el enemigo no es una posición activa en el hecho de salir a enfrentar. Mi posición en cuanto al enemigo es una posición de postura firme, parado resistiendo lo que él quiere hacer. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, así que sométanse a Dios, es la clave, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Dice la Biblia, dice este texto que yo tengo que salir a atacar? ¿Dice en algún otro pasaje que yo tengo que ir a atacar? Es más, cuando no lo voy a, bueno, le hago un spoiler, no lo voy a decir hoy, será tal vez la semana siguiente, pero cuando avancemos al siguiente nivel, una sola cosa, hay un solo momento donde el Señor nos manda atacar al diablo. Está en Efesios 6, entre el 10 y el 20. Y ese momento de atacar, el arma que utilizamos para atacar es la palabra de Dios. Ni siquiera todo lo que le dije antes. Ni los cursos, ni los ayunos, ni el hablar en lenguas, ni las grandes oraciones, ni conocer a los demonios, ni nada de eso. Es la palabra de Dios. No dice eso. Lo que dice es resistí. ¿Qué significa resistí? Te están queriendo entrar a tu casa. Tirate contra la puerta, meté 2 muebles encima, acostate ahí, empezá a patalear, tené la puerta, la pared o lo que sea. Siempre me la agarro con esta pared. Resistí. Una resistencia activa que implica, significa estar firme, parado en la posición correcta, con las piernas en la posición correcta, con tu espalda, con tu mirada en la posición correcta, para que no me vas a venir a vencer. Resistir no significa estar así. Resistir significa estar así, frenando el avance que viene contra vos. Sobre eso, y esta es la parte importante, este versículo tiene 3 claves. La primera es, sométanse a Dios. La segunda es, resistan. La tercera es, si yo, sometiéndome a Dios, resisto, no tengo que salir a pelear. ¿Qué pasa? Sométete a Dios. Resistí, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Y lo vas a ver solito cómo se va. Recuerdo algunas ministraciones, últimamente no, tiempo atrás tal vez, pero sí las hemos experimentado, lo hemos vivido en tiempo de ministración, momentos de ministración en la iglesia, que estando en el mover, empezar a sentir esa huida demoníaca. Sentir como parecer que se rajaban de la iglesia escapándose en medio de la administración o de la adoración, de la manifestación de Dios que no se podía resistir. Sométete a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá. Vuelvo al versículo, todavía no salimos de un versículo. Yo digo diablo y esa lámpara empieza. Debe haber un demonio ahí adentro. ¿Demonio, estás ahí? El demonio de la lámpara. En vez del genio de la lámpara tenemos. ¿Ves? Demonio de la lámpara, sal fuera. Segunda Corintios capítulo 10, y allá, ahora que ya. Versículo 4, repito, vuelvo otra vez, porque acá demuestra todo lo que hablamos hasta ahora. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ya se lo dije, sino poderosas en Dios, ya se lo dije, para la destrucción de fortalezas. No se lo dije, pero se lo dije. En otras palabras, se lo dije.
Las armas espirituales tienen la capacidad, son efectivas y van a cumplir propósito para que fueron creados. O sea, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y ahora, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Voy a hacer el ejercicio ese que de tanto en tanto hago, a ver. Porque medio como que te... Nombre Jesús. A ver, diga conmigo, argumentos. Le salta el chip evangélico usted nomás. Diga conmigo, repita conmigo, altivez. Les gusta también. ¿Y por qué cuando viene otro no lo hacen? La última, repita conmigo, conocimiento. Sí, le voy a empezar a entrenar así cuando viene alguno se siente copado. Se sienten poderosos porque repiten todo. Estas tres cosas, bueno, conocimiento, para continuar la idea, dice conocimiento de Dios, ¿no? Pero estas tres cosas, si usted las analiza un cachito, si las mira y nada más, si las lee nada más, si solo le presta atención a de lo que está hablando, argumento, altivez, conocimiento, son tres elementos, objetos abstractos. O sea, no son materiales. No tienen una consistencia, no tienen materia. Argumento, ¿qué es un argumento? El verso, la labia, la manera de hablar, el relato de los políticos, argumento. Buscar la quinta pata al gato, buscar un fundamento o inventar un fundamento, justificar una acción, demostrar por qué no, demostrar por qué sí. Eso es un argumento, es un elemento abstracto. Altivez, ¿qué es la altivez? Si usted entiende qué es la altivez y lo puede definir qué es la altivez, pero ¿cómo la agarra la altivez? Únicamente que agarra algún orgulloso, no sé, pero ¿cómo agarra la altivez? Es un elemento abstracto. Es esa idea de superioridad, de soberbia, de arrogancia, de sentirte superior, que sos mejor que el otro, o que tenés más que el otro, o peor todavía, porque digamos que si fuera hasta ahí, podría llegar a tolerarlo. Pero ya pasa el límite y va para el otro lado. No que es mejor que el otro, sino el otro es peor que yo, el otro es menos que yo, el otro está debajo de mí. Eso es altivez, un elemento abstracto. Y ahora, la última palabrita, conocimiento. También entiende qué es, también entiende de qué se trata. ¿Y cómo agarra el conocimiento? Y no me diga un libro, no. ¿Qué es ese conocimiento? Lo mismo. Es lo que va adquiriendo a través de la lectura, del aprendizaje, de la memorización, de escuchar, de ir a la escuela, de leer un libro, de qué sé yo, de la manera que a usted le guste, como sea. De un curso de que mira un tutorial no sé, lo que sea. Va adquiriendo conocimiento. ¿Qué es ese conocimiento? Información que va incorporándose en su cabeza. Se va acumulando ahí en una base de datos y en algún momento lo aplica. Capaz que hay un momento donde hay cosas que nunca en su vida las va a aplicar. Póngase a pensar un cachito que se puso a mirar o a estudiar o a leer cosas que nunca en su vida fue a aplicar. Yo tenía un problema en cuarto año del secundario, en cuarto año tenía un problema con mi profesora de matemáticas, a tal punto era el problema que tenía con mi profe de matemáticas que ya habíamos hecho un acuerdo forzado. No era voluntario, era un acuerdo forzado. El acuerdo era este: cuando ella entraba al aula, yo me tenía que ir. Es de verdad. Un día se hartó tanto de mí que me dijo, encima era santa parsimonia la vieja, decía así: Escalante, ándate afuera. Entonces, a partir de ese momento, cuando ella entraba a dar clase, yo me tenía que ir. ¿Por qué? Porque yo hice mis primeros 3 años en una escuela técnica. Después, por ser un poquito rebelde, me tuve que ir de la escuela técnica y terminé los últimos 2 años en una escuela, en aquella época, un bachillerato, hoy sería en redes sociales, que nada que ver el nivel educativo. En aquella época, hoy, olvídate. Entonces, cuando tengo matemática, física, química de cuarto y quinto año, esas 3 materias yo ya las había visto todas y más en profundidad en mi tercer año. O sea, que estaba viendo en cuarto año
algunas cosas que ya había visto el año pasado, pero mucho más superficiales, así por encima. Encima, sumado a eso, en la escuela técnica nos incentivaban, y prácticamente era obligatorio, teníamos que usar, hoy sería computadora, en aquel momento eran calculadoras científicas, y en la clase se usaba la calculadora científica para resolver todos los ejercicios que habría que hacer. En el bachillerato estaba prohibido usar la calculadora. Había que hacer todo a mano o con libro. Entonces eso también generaba un conflicto. Pero lo peor de todo fue la clase de logaritmos. Con la tabla de logaritmos, aprender a interpolar logaritmos, y nunca en mi vida me enteré para qué cuerno sirve un logaritmo. Y es el día de hoy que yo digo, ¿qué es de la vida del logaritmo? ¿Usted vio algún logaritmo en algún lado? No sé para qué están. Entonces la profe escribía el logaritmo y decía, yo decía, eso se puede hacer con la calculadora. Escalante, andate afuera. Así era, ni más ni menos. ¿Qué hacía yo? Ella escribía, yo copiaba lo que ella escribía, cerraba mi carpeta, me iba afuera y pasaba 2 horas después charlando en preceptoría. Así nos pasa con el conocimiento. Hay un montón de cosas que usted acumula y que no las va a usar nunca, o que en la escuela le quieren meter y que no las va a usar nunca. Pero volviendo al concepto, el conocimiento es algo abstracto, como la altivez y como el argumento. Son 3 elementos abstractos. ¿Y dónde aplican esos 3 elementos abstractos? ¿Dónde se desarrollan? ¿Dónde tienen su lugar de ejecución? Estas 3 cosas funcionan, existen, están vivas en la mente, en la cabeza. O sea que estas 3 cosas, que las armas espirituales que son poderosas en Dios están capacitadas para derribar, estas 3 cosas están en la cabeza. Por lo tanto, esto confirma, como le dije, los 50 o aproximadamente 50 puntos anteriores, que el conflicto no es con el demonio, el conflicto es con mi cabeza. Que yo entienda que la guerra es conmigo cuando no entiendo quién soy, o entendiendo quién soy, sabiendo quién soy, decido vivir de otra manera, porque total, ¿para qué? Es más lindo de la otra forma. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Bueno, no se lo voy a repetir, se lo vengo diciendo desde las 8:40 que pasé acá. Conocimiento de Dios no es saber los nombres de Dios, no es ver a Dios, déjame el versículo, no lo saques, no es ver a Dios cara a cara, no es saber los atributos de Dios, no es conocer, no sé, los dones, nada, eso es teología, no es conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios es tener, primero, una experiencia personal con Dios, y segundo, saber quién soy delante de Dios. Y saber, tercero, quién es Dios. Y el nexo, la relación y la posición que suceden entre esas 2 cosas. Ese conocimiento es el que está atacado, el saber quién soy. Ahora bien, el versículo sigue y ya termina, porque en definitiva nos da una clave. Dice, y le vuelvo al principio, del versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente que estos son poderosos y capacitados para esto, sino que tenemos que entender, otra cosa más para entender, capaz es un poquito confrontativo, que esto que es atacado, que es nuestra mente, es la fuente de nuestro crecimiento humano y espiritual. Incluso que nuestra mente, tu mente, es nuestra fuente de prosperidad. Dice 3 de Juan, versículo 2, o para que no se mareen porque
Yo digo así y allá en Multimedia se le chocan los fusibles. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, así no se me marean, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, prosperidad, un estado superior, un estado de plenitud, el estado de las bienaventuranzas de Jesús, cuando dijo bienaventurado serás el concepto hebreo judío del shalom, que es un estado de bienestar, seas prosperado en todas las cosas, en tu casa, en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, en tu salud, en tu pensamiento, en tus vacaciones, con la gente que conozcas, en lo que quieras emprender, en todas las cosas. Porque yo escucho prosperidad y mi mente, que todavía no está transformada, dice plata, 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 plata. No, prosperidad es en todas las cosas. Que usted se sienta bien, que disfrute su vida, que ponga en práctica otro fundamento y otro principio del Evangelio, que es la vida en plenitud, sentirse bien. Tengo que apurar porque ya la hora se fue al cuerno la hora. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, crece, alcanza plenitud, mejora tu alma. ¿Y sabe cuál es la palabra que en el original del Nuevo Testamento, en tercera de Juan, versículo 2, que está escrito en griego? ¿Cuál es la palabra que ahí se tradujo alma? El concepto de alma en la Biblia tiene muchos significados, muchas aplicaciones muy profundas, mucho más de lo que nosotros a veces entendemos. Pero lo que dice en griego, no tengo idea cómo dice el versículo en griego, solamente es la última palabra, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu psiquis, que es la palabra griega para alma, psiquis. ¿Y qué es la psiquis? Tu mente, el desarrollo de tu vida natural, humano, el desarrollo de tu crecimiento como ser humano, no digo crecimiento biológico, sino del progreso humano, y también de tu vida espiritual. Termino, porque si no me van a echar. ¿Qué hacemos con esto? Vuelvo a 2 Corintios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se lleva cautivo? Este versículo es uno de los favoritos de la pastora. ¿Cómo se lleva cautivo a un pensamiento? ¿Cómo hace para llevar cautivo un pensamiento? Imagine que se le escapó el gato. ¿Cómo agarras el pensamiento? ¿Te vas corriendo detrás del pensamiento como el gato? En vez del gato se le metió una laucha en la casa. ¿Cómo hace con el pensamiento? ¿Anda corriendo los muebles? ¿Anda por todos los rincones? ¿Anda a los escobazos para atrapar el pensamiento? ¿Le pone un vasito, le tira una red, le pone una jaula? ¿Cómo agarra el pensamiento? Filipenses capítulo 4, versículo 8, da una lista, ponémelo ahí, gracias. Da una lista, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, termina: en esto piensen. Tengo autoridad sobre los pensamientos. Si Dios me dice cómo tengo que pensar, significa que tengo autoridad sobre mis pensamientos. Si dice pensá en esto sí, en esto no, y nuestra cabeza sin transformación, si yo a vos te digo no pienses en un elefante rojo, ¿en qué pensó? Hay un montón de truquitos así psicológicos que son alucinantes. Hay gente que piensa: ¿cómo adivinó? Te van llevando, te hacen caer así como... Nuestra mente sin transformar hace eso. Pero Dios te dice no pienses, entonces vos decís no tengo que pensar eso. Así se lleva cautivo un pensamiento. Se lo agarra y se decide no tengo que pensar en eso. Me va a ir mal, no tengo que pensar en eso. Estoy enfermo, no tengo que pensar en eso. Todo me sale mal, no tengo que pensar en eso. Siempre me pasa lo mismo, no tengo que pensar en eso. Dios se olvidó de mí, no tengo que pensar en eso. Lo pasa a través de ese filtro del 4.8.
Si cumple con todos esos requisitos, pensamiento aprobado. Si no cumple con esos requisitos, pensamiento desaprobado, lo echa fuera. Y llevándolo cautivo a la obediencia a Cristo. Dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 6, al final, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se lleva cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo? No pienso lo que no tengo que pensar y pienso lo que Jesús dice que tengo que pensar. No tengo que pensar las cosas que no tengo que pensar y tengo que ponerme a pensar las cosas que la palabra de Dios me dice que tengo que pensar. No solamente que tengo que pensar las cosas que la palabra de Dios dice que tengo que pensar, sino que en un esfuerzo sobrehumano, de eso se trata, somos una raza sobrehumana, en un esfuerzo sobrehumano tengo que pensar como Cristo. Y usted puede y tiene la capacidad a pensar como Cristo, porque usted tiene la mente de Cristo. Pensar como Cristo significa, por ejemplo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Significa, por ejemplo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Significa, por ejemplo, nunca los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Significa, por ejemplo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Pensar como Cristo, no pensar lo que no tenés que pensar, es el arma poderosa espiritual de Dios que derriba todo argumento y toda altivez que impide que sepas quién sos y quién es Dios. Póngase en pie, por favor. Me extendí unos minutos, discúlpeme por eso.